La gracia es, desde el punto de vista teológico, la acción libre del amor del Dios Trino, mediante la cual Él establece en la historia personal de la humanidad una cierta comunión para darles la salvación. Y es un regalo absolutamente gratuito por parte de Él. Pero desde el punto de vista bíblico, la gracia es un término que particularmente desde el Nuevo Testamento caracteriza la relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Si el régimen del Antiguo Testamento se caracteriza por la ley, el régimen del Nuevo Testamento se va a caracterizar por la gracia. Shalom Ubraja para todas y todos mis hermanos queridos. Sean nuevamente bienvenidos a este su espacio, a este su canal, Enio JP Lisa. El espacio donde yo los quiero acercar un poquito más a las reales maravillas de la palabra escrita de Dios, la liturgia y cuánto la iglesia nos ofrece. Y bueno, sí, mis hermanas y hermanos queridos, en esta oportunidad vamos a proporcionar el desenlace de estas tres temáticas que hemos venido viendo a lo largo de la cuaresma, empezando por el miércoles de ceniza y terminando por este último video que acabamos de realizar, que fue titulado La Conversión. Y sí, como lo vieron en la intro del video, vamos a hablar de este tema tan importante que es la gracia de Dios. Esto luego de que la podemos recibir en el momento en que nosotros realizamos nuestra confesión. Pero no vamos a hablar realmente del sacramento de la confesión y cómo lo obtenemos, sino que vamos a irnos precisamente a la raíz de la conceptualización y la etimología de esta palabra. Si se fijaron que al comienzo hablé de lo que es el concepto teológicamente hablando, ustedes saben que a mí me va mucho mejor explicarlo desde el punto de vista bíblico. Y en eso es lo que nos vamos a enfocar. Punto. Se va a poner interesante. Ok, entonces ya sabemos que la gracia es ese don que nos contiene a todos dentro de Dios y dentro de su Hijo. Pero no es simplemente el objetivo de este regalo, sino la generosidad de Dios que se irradia y que nos envuelve a nosotros como criaturas suyas. Así que quienes tenemos el privilegio de recibir su gracia, nos encontramos con su complacencia, con la complacencia de Dios. Y ahora vamos a ver que por una significativa coincidencia, la palabra hebrea gen y la palabra griega charis, traducidas al latín como gratia, se presentan ambas al mismo tiempo para designar la fuente de este don en el que se da y el efecto de ese mismo don en el que se recibe. Y esto se debe a que el don supremo de Dios no es del todo ajeno a lo que intercambiamos nosotros como seres humanos. Y óiganme bien, a que existe un vínculo entre Él y nosotros, revelando así su imagen ante nosotros. La acción histórica del amor de Dios para nuestra salvación es también en el Antiguo Testamento la característica determinante de su conducta divina hacia nosotros. La gracia está presente en estos pasajes del Antiguo Testamento como una promesa, una esperanza, pero en diferentes formas y bajo varios nombres, pero siempre con el fin de la unión del Dios que la da y el hombre, nosotros que la recibimos. Así que podemos decir que la gracia en todo el Antiguo Testamento va a aparecer siempre. Dios se define a sí mismo de esta manera: Yahvé,
Dios de ternura y gracia, lento para la ira y rico en misericordia. Que Dios sea la paz y el gozo, que Dios sea la paz y el gozo de los suyos, es el efecto de su gracia. Como ya dijimos, en su terminología, en el Antiguo Testamento va a aparecer de varias formas. Ben o gen, traducido de la Septuaginta como Charis, ya lo habíamos dicho al principio, viene a indicar el favor gratuito otorgado por Dios, siempre en particular por una mediación de una persona de alto rango. En segundo lugar, viene a indicar el favor concreto que fue dado y recogido por el que recibe la gracia. Y finalmente, el encanto que guarda la mirada y guarda el favor. Básicamente es la misericordia vertida sobre la miseria. Vamos a ver que en segundo lugar de término, el verbo hanan en hebreo y traducido de la Septuaginta como elein, significa ser bondadoso o misericordioso. Es como decir una atención cordial y personal de Dios con el hombre. Es un presagio de dones salvadores concretos. El tercer término viene a ser hased en hebreo y del griego de la Septuaginta, eleios. Se indica específicamente y especialmente en los salmos, que expresan la bondad soberana e ilimitada de Dios para con nosotros, para con el hombre, que se manifiesta de la manera más elocuente en su fidelidad y alianza. Así que viene a expresar la firmeza inquebrantable de Dios en sus compromisos. Y seguimos con otro término que es rahamim, traducido a la Septuaginta con la palabra oikirmos, que tiene sus raíces en la realidad de la maternidad. Así que viene a subrayar la cordialidad y ternura de Dios para con nosotros. Es una profunda compasión. Es una misericordia que más bien actúa como perdón por las culpas del pueblo de la alianza. Así que la gracia de Dios también la podemos definir como una justicia que no se agota y es capaz de asegurarnos nuestros derechos en toda su plenitud. También en el libro de Sirácides vamos a ver que la generosidad de Dios se derrama sobre toda carne, así que se guarda como un tesoro celosamente. Así que la elección de Israel es el signo espléndido de esta generosidad. Pero oigan bien, no por mérito ni ningún valor previo. Tampoco por una buena conducta. Ni por la fuerza de la mano, pero sí por el amor, fidelidad y juramento hecho a los padres. En el punto de partida de Israel solamente existe una sola explicación: la gracia del Dios fiel que guarda su alianza y su amor. Punto. El símbolo de esta gracia viene a ser la tierra prometida por Dios a sus padres, tierra de arroyos y manantiales, de montes y valles bañados por la lluvia del cielo, ciudades que no construiste, casas que no llenaste, pozos que no cavaste. Pero la gratuidad de la acción de Yahvé no carece de propósito. Así que Israel tiene como propósito hacer alianzas con Yahvé. La gracia que elige y que le da, por tanto, un acto de conocimiento, se adhiere al que elige y espera de él como respuesta la gratitud y el amor, como lo predica el Deuteronomio. Así que la gracia de Dios quiere un compañero, un intercambio, una comunión. La palabra que sin duda mejora el efecto que produce en el hombre la generosidad de Dios es la bendición. Es mucho más que una protección externa. Nutre a quien la recibe. Establece un encuentro personal con Él. Y en términos más poéticos, diría que hace reposar la mirada y la sonrisa de Dios, el esplendor de su rostro y de su gracia. Pero este vínculo tiene algo particular o especial, vital, mejor dicho.
y esa es la fuerza creadora. Ahora, en el mundo del Nuevo Testamento va a ser el evangelista Lucas el único que utiliza el término charis como gracia, pero sí que es verdad que la sustancia de este término va a aparecer en el resto de los evangelios. Pero este término también va a jugar un papel central en el Corpus Paulinum, donde se encuentran 2/3 de los 155 pasajes del Nuevo Testamento que contienen este concepto. Y vamos a ver que en Jesucristo también se revela la gracia. Su venida nos muestra lo lejos que puede llegar a ser la generosidad de Dios, y va hasta el punto que nos entrega a su Hijo por amor a nosotros. Y entonces vemos que la fuente de este acto inédito de Dios es esa mezcla de fidelidad, ternura, misericordia con la que Él mismo definió el Antiguo Testamento, y que al Nuevo Testamento dará el nombre específico de gracia. El deseo imperioso de la gracia de Dios va a constituir la introducción de la mayoría o de todas las cartas apostólicas. De allí que la invocación de la gracia sea de origen griego y va casi siempre acompañado de un deseo innegable de paz, Un típico deseo semita. y esto muestra que para los cristianos la gracia es el don por excelencia, el que resume toda la acción de Dios y todo lo que el hombre pueda desear para su ser humano. En la persona de Cristo, la gracia y la verdad vienen en un paquete único. Los discípulos saben que Dios es todo amor. La tradición en los evangelios, específicamente en los sinópticos, aunque desconoce el término, es consciente de la realidad que el mismo término indica o implica. Jesús es el don supremo del Padre, que lo da por nosotros. La sensibilidad de Jesús por la fragilidad humana, Su emoción ante el sufrimiento. vienen a manifestar la ternura y la misericordia con la que Yahvé se definió en el Antiguo Testamento. San Pablo, para animar a los corintios a la generosidad, les recuerda la libertad que proporcionó Jesucristo con su muerte. Toda predicación de Jesús tiene por objeto a mostrar a Dios como un buen padre, y todo su mensaje del reino de los cielos lo presenta como un don dado a los hombres por su gracia. Y si la gracia es el secreto de la redención, es también el secreto del modo concreto en que los cristianos y la iglesia en conjunto la reciben. A través de la variedad de dones y carismas, la elección que viene de Dios se revela, y ciertamente mucho antes que toda acción humana. Por eso se llama la elección, porque es Dios el que da el primer paso, y la elección conduce a la salvación. Entonces podemos ver que la elección es una elección gratuita de parte de Dios para con nosotros, y la salvación es un don de Dios, no un salario que recibimos por nuestro trabajo. De lo contrario, la gracia no sería gracia. Si la gracia de Dios se debiera a alguna observancia, ya no tendría sentido. La fe prácticamente no tendría objeto. Por lo tanto, la promesa no tendría ningún efecto. Solo la fe en la promesa respeta el verdadero carácter de la obra de Dios, que por naturaleza es sobre todo su gracia. Ahora bien, lo que duplica la gratuidad de la elección son las condiciones concretas que intervienen en ello. Por ejemplo, Dios concede la gracia a un condenado. Cuando éramos débiles, pecadores, es decir, enemigos de Dios, impotentes para librarnos del pecado, Dios nos reconcilió con Él por medio de la muerte
de su Hijo. Y la gracia de Dios no se limita a salvarnos de la muerte con un acto de absolución, sino que empuja más allá de esos límites su generosidad. Donde se había proliferado el pecado, sobreabunda la gracia. Así que abre sin reservas la inagotable riqueza de la generosidad divina y la difunde sin medida, dado que ha entregado a su único Hijo a la muerte por nuestros pecados. ¿Cómo no nos dará todas las cosas junto a Él? Ahí tienen. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Así que la gracia de Dios no es estéril. Otorga fe para producir obras, dar trabajo, trabajar por la caridad. Y por supuesto, producir frutos. Es decir, obras que Dios ha preparado para que nosotros podamos trabajar en ellas. Así que la gracia es una fuente perenne de actividad para los apóstoles. Y básicamente es ella quien hace de Pablo lo que es. De modo que la parte más íntima de lo que somos tiene que provenir de la fuente de la gracia divina que Dios nos derrama, que Dios nos concede. Y así, mis hermanos y hermanas queridas, podemos venir a concluir básicamente que dado que la gracia es el principio de la transformación, de nuestra transformación y acción, requiere por parte nuestra de una colaboración muy constante. Y esto debido a que somos conscientes de la misericordia que hemos recibido y en base a eso no desmayamos. Y debemos siempre estar atentos a obedecer la gracia, pero sobre todo responderla, corresponderla. Así que mucho cuidado porque la gracia no deserta, incluso en lo más miserable o en la peor miseria, explota su esplendor. La gracia es entonces una nueva experiencia, es una nueva existencia, el nuevo espíritu que nos anima como hijos de Dios. Y básicamente vendríamos a ser entonces unos seres liberados. Por tanto, no podemos desmayar, como lo decía el principio de esta conclusión. Y sin más, me despido porque ya arribamos a lo que es la Semana Mayor de nuestra iglesia y que estos videos que vienen van a estar dedicados a ella, así que no se lo pueden perder. Recuerden que después de una conversión recibimos la gracia y ahora nos vamos a meter de lleno a vivir nuestra Semana Mayor, nuestra Semana Santa, comenzando desde el Domingo de Ramos. Pero eso sí, no se aparten y no se vayan sin darme un glorioso like, suscríbanse al canal y activen la campana para que no se pierdan ni un solo video más en este su canal, Enio JP Lizard.